acompañándolos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24, con toda la información, lo más destacado, lo más importante en los temas que hacen a la seguridad social. En los primeros minutitos del programa quiero mencionar y de alguna manera hacer una reflexión y dar mi opinión acerca del aumento en casos de COVID y a partir de acá el establecimiento de restricciones nocturnas. El Gobierno Nacional en el día de ayer comunicó que se va a encargar de definir parámetros, de encender alertas, pero serán los gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes tomarán medidas e implementarán normas. Esto de las restricciones nocturnas, que trajo mucho debate, que trajo mucha polémica, fue a partir de las fiestas clandestinas en distintos puntos del país, que puso en el centro de la escena a adolescentes y a jóvenes. Y a mí me parece que en este tiempo difícil que venimos transitando se han dado una serie de hechos y que lo de las fiestas clandestinas, jóvenes, adolescentes, fue como la gota que rebalsó el vaso. Es decir, homenajes públicos, festejos callejeros, convocatoria de rechazos callejeros, reuniones sociales y políticas sin ningún tipo de distanciamiento y también las fiestas clandestinas. Todo eso quizá haya traído como consecuencia el aumento de casos de coronavirus en forma mucho más temprana que la esperada. Esto lo dijimos muchas veces durante todo este tiempo difícil. La pandemia vino a mostrar las dificultades que ya estaban en la Argentina, profundizó muchas, pero eran dificultades que ya estaban en la Argentina, y además nos enfrenta a la obligación de tener que respetar, a la obligación de tener que comprometernos. Por idiosincrasia nos cuesta respetar, normas, nos cuesta respetar reglas que tienen que ver justamente con el compromiso. Somos una sociedad que en general tendemos a estas reglas a ignorarlas, a negarlas y hasta minimizar, como pasa con la pandemia, lo que está sucediendo. Y es importante que todos entendamos que estamos ante una crisis humanitaria, que se ha roto el tejido social de muchos países o de la mayoría de los países y nosotros no escapamos a esa realidad. Que ese tejido social hay que recuperarlo. Tenemos en la Argentina cada vez más pobres, cada vez más personas que salieron del círculo laboral, chicos, cientos y cientos de chicos que han dejado de ir a la escuela. Miles y miles de personas mayores que no quieren o no pueden salir de sus casas. Y esto lo tenemos que entender. Y nos tenemos que plantar en un lugar de compromiso. Un compromiso que tiene que ver con nosotros y con la gente que nos rodea, con todos aquellos que queremos. Las reglas hay que cumplirlas de afuera para adentro y de adentro para afuera. Tenemos que ser consecuentes y esto vale absolutamente para todos. Tenemos que comprometernos. Las reglas están para cumplirlas, no para irrumpirlas. Tenemos un programa donde en este contexto de más restricciones, en este contexto donde van en aumento los casos de COVID, y reitero, aumento de casos de COVID que llegaron antes de lo pensado, antes de lo previsible. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en la economía? Vamos a estar hablando de este tiempo que se viene y todo el ámbito previsional, y vamos a estar hablando también de todos los cambios que se avecinan como proyecto de ley en el Congreso Nacional y una medida que se acaba de conocer hace muy poquitas horas que tiene que ver con la obra social más importante del país, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
los y las residencias de larga estadía. Le doy la bienvenida a Damián Dipache. Buen día, Damián. Buen día, Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los televidentes? Un placer estar acá. Y no puedo dejar de preguntarte en esta nueva etapa, en este tiempo difícil, cuál va a ser el impacto que va a tener en la economía todo el tema de las restricciones, que reitero, después la implementación de normas correrá por cuenta de cada gobernador y del jefe de Cava. Mira, en principio, Clara, ya solamente con los rumores de cierre de actividades y toque de queda, hubo cambio de decisiones en los argentinos. Por ejemplo, me comentaban que en el interior del país había cancelaciones para salidas previstas para la segunda quincena de enero en materia de turismo, también para febrero, menor ritmo de consultas. Recordemos que el turismo interno de nuestro país genera un impacto muy importante en los meses de enero y febrero. A eso le tenemos que sumar la incertidumbre que genera la propia pandemia, porque evidentemente al incrementarse los casos de contagio, también cambian las decisiones por parte de los argentinos respecto de si irse de vacaciones o no, si de alguna manera tener mayor predisposición al gasto, más predisposición al ahorro. Cambian las conductas de los argentinos al ritmo de la pandemia y obviamente también todavía la falta de certezas que tenemos respecto del ritmo de aplicación de la vacuna, el recorrido logístico y cómo podemos llegar a darle mayor previsibilidad en el tiempo, ¿no? Damián, hablemos de uno de los cambios que se viene, que yo creo que va a ser uno de los cambios más destacados, una de las leyes más destacadas del año 2021, tiene que ver con monotributistas, estarían alcanzados con las reformas que se vienen 3.800.000 contribuyentes, y este proyecto tiene dos ejes importantes. Por un lado, cómo van a ser los aumentos de las escalas de facturación anual y los aportes y los montos de aportes mensuales, y además se acortan la cantidad de categorías. Esto significa que hay más gente o mucha más gente dejaría el régimen simplificado para convertirse en responsable en cripto. Sí, en principio varias situaciones. Lo que no previó diputados y senadores, Clara, lo terminó enviando el 31 de diciembre el Ejecutivo al Congreso. O sea, el Ejecutivo firma de Martín Guzmán, ministro de Economía, un nuevo proyecto de régimen simplificado del monotributo, en el cual se actualizarían las tablas por lo que estamos viendo ahí en graf de 35,3%. Las vamos a ir mostrando. Recordemos que el monotributo tiene como dos tramos, o dos rubros. Servicios por un lado. Y bienes por otro. Y bienes por otro. Servicios abarca de la categoría A a la H, y en el caso de lo que es bienes es hasta la K. Exactamente. Por lo menos por el momento, y lo que estamos viendo son los nuevos montos con el incremento de un 35,3%, que fue lo que aumentaron por decreto jubilaciones y pensiones mínimas, claro, en el año pasado. Pero estas tablas que estamos viendo en pantalla, sería de aprobarse el proyecto, o sea, que el proyecto vaya al Congreso de la Nación, que lo traten ahora en el mes de enero de extraordinaria y que se apruebe. O sea, esto es, digamos, estamos en tiempos muy digamos, lentos. ¿Por qué? Porque el 20 se vence la recategorización. Lo que muchos sospechan es que muchos se van a terminar recategorizando con las tablas viejas, Clara, con una inflación... Antes de que cambie. Antes de que cambie, por lo cual va a ser, muchos van a pasar al régimen general porque no tuvieron que facturar el mes de enero y con la vieja tabla, por lo cual van a recategorizar más. Y el Consejo Profesional, la Federación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas le mandó una carta, petitorio a AFIP, pidiendo que una vez que se actualicen las tablas, tengan 60 días los contribuyentes para poder recategorizarse. Claro, pero hasta ahora la AFIP no dice que hay que recategorizarse con la tabla vieja al 20 de enero. Este país es imprevisible, Clara, es imprevisible, no hay regla, no hay forma. Pero en un momento de cambio, en un momento donde está entrando un proyecto de ley para tratarse en extraordinarias, que tiene que ver con cuestiones claves para los contribuyentes monotributistas, la AFIP le dice... hay que entrar en la recategorización. Por eso, no se entiende cómo la AFIP no cambia eso, de decir, bueno, cuando se apruebe el proyecto, si se recategoricen. Muchos sospechan lo que digo yo, que de alguna manera van a intentar de que uno se recategorice con la tabla vieja, incluso el impuesto ya te sube por recategorizarse con la tabla vieja. El proyecto de ley
que se manda al Congreso para Sí. que el monotributista sepa qué cambios implica? Bueno, supuestamente es un plan puente. Un plan puente para que del régimen del monotributo pases al régimen general. No haya un salto al abismo. Y no salga. Bueno, para mí pasa de un plan fuente a un plan foso. Así, te lo digo. ¿Por qué? Porque la realidad es que ese proyecto de ley no tiene ni casuística ni estudio de lo que está pasando en la región en materia del régimen simplificado. Lo que dice el proyecto es que los que pagan IVA, cuando pasan al régimen general, pasarían a pagar el 50% de IVA el primer año, el 30% el segundo año y el 15% el tercer año. Eso es para que de alguna manera no impacte tanto el IVA en ese contribuyente. No se habla de ningún descuento de ganancia, o sea, pagarían 30 y 35% de ganancia. Y a su vez, ¿qué pasa con los prestadores de servicios que no pueden descargar IVA? Porque, por ejemplo, una persona que presta servicios audiovisuales, como tenemos acá nuestros compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué descargan IVA? ¿El diseño? ¿De qué? No compran, ¿se entiende? No tienen forma de descargar el IVA. Aparte, me parece que es un tema no menor. No es un tema menor. Sobre las bases de topes de escalas que va a entrar este proyecto. Topes de escalas de facturación anual que están absolutamente rezagadas ante la inflación de los últimos años. Bueno, fíjate que hablaba el otro día con una fuente AFIP. El monotributo se inicia en 1998 con 144.000 pesos de tope, 144.000 dólares. Sí. Hoy estamos en un tope de 12.000 dólares para servicio y 17.000 dólares para bienes. Cuando en la región, Clara, y eso es casuística, estudien señores del Ejecutivo, estudien diputados y senadores. En Uruguay el régimen simplificado son 500.000 dólares. En Brasil el régimen simplificado son 947.000 dólares. Hay topes y escalas por facturación para que a medida que más facturas, más tenga que pagar. La realidad es que lo que va a terminar generando este proyecto de ley, Clara, es que la informalidad crezca, que haya un desguace del sistema y encima evasión, una pena, y más evasión evasión. en un momento donde el que pasa al régimen general y no está en el proyecto, no lo cambiaron, es una pena tributaria de 3 años. No podés volver al régimen del monotributo durante 3 años. ¿Sabés lo que le pasó a mucha gente en pandemia? Que estaban en el régimen de monotributo en el 2019, se pasaron por facturación al régimen general, tuvieron la peor situación económica como autónomos y no podían volver al régimen de monotributo porque por más que no facturen. Por lo cual, Ahora, lo que digo, este proyecto de ley... diputados y senadores estarán a la altura de las circunstancias, ¿debatirán este proyecto con conocimiento de causa? No, te digo por qué no, porque no previeron que quedaba fuera el monotributo de la nueva ley juvenil. Entonces no están a la altura. No están a la altura. La respuesta es no están a la altura, porque evidentemente el 31 de diciembre, cuando ingresa un proyecto del Ejecutivo... Se obvió a los trabajadores monotributistas que contemos desde el año 2009 que existen las leyes de movilidad en la Argentina, siempre los aumentos en jubilaciones y pensiones quedaron además atados a todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, asignaciones sociales, monotributistas y trabajadores autónomos. Absolutamente, por lo cual yo lo que digo es, la realidad, revisen la casuística de América Latina. Argentina va a terminar con la menor cantidad de pymes por densidad de habitantes después de Venezuela. Nosotros necesitamos que el régimen del simplificado se convierta en un régimen que permita ir gradualmente creciendo, facturando más, empleando, para que se conviertan en pymes. La realidad que uno lee el proyecto y parecería ser que está redactado de una forma que el contribuyente sabe que no se va a ver beneficiado con este cambio, que no es un plan puente, que es un plan fosa y que de alguna manera hay que generar el incentivo para que uno pueda vivir en este país creciendo, facturando en el sector formal, muy difícil, pero que la realidad que no sea una presión tributaria enorme la que termine teniendo. Le damos la bienvenida, lo saludamos al doctor Jorge Frega, quien es parte integrante del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, está encargado del área previsional del Colegio de Profesionales de Provincia de Buenos Aires. Buen día, Jorge. Buen día, muchas gracias por invitarme nuevamente, un placer estar acá. Vos me dijiste en alguna oportunidad, hablando de los trabajadores independientes, de los cuentapropistas, me dijiste, tenemos un régimen impositivo y tenemos un régimen previsional, pero no tenemos un sistema. Creo que de alguna manera esta reflexión está relacionado con todo lo que estábamos hablando hace unos momentos con Damián. Sí, por supuesto, y el tema no es nuevo, el tema viene arrastrado de demasiados años.
cuando uno va tapando parches, imaginemos una casa donde tapamos un pedazo que tiene humedad con un poco de cemento, otra parte con un poco con una madera, y así vamos haciendo, tapando y poniendo agujeros. La verdad que eso no es una organización, no nos sentimos cómodos en ello, y así es como está hoy nuestro sistema financiero, nuestro sistema financiero público, de nuestras finanzas públicas, y en consecuencia nuestro sistema tributario y nuestra organización. Siento que en vez de avanzar en una sistematización, retrocedemos. Y creo que esta pandemia nos ha ayudado a retroceder en muchos factores, en muchas cuestiones. Una de ellas, otra vez, es el tema fiscal y parafiscal. O sea, ustedes saben que contribuciones y aportes previsionales entran a través del régimen de control de la AFIP y por lo tanto están dentro de un régimen legal que sigue la misma tradición de desorganización, de falta de cumplimiento de los principios constitucionales. El principio constitucional es el de la progresividad, o sea, tratar de que quienes más tienen aporten más y los que menos tienen aporten menos. Y la verdad que entre el impuesto inflacionario, que en definitiva sigue siendo un impuesto, que es la emisión descontrolada, y este sistema donde aparece un monotributo que de golpe nos deja mal parados a los independientes, como somos los abogados y muchos profesionales, motores de la economía, como lo son los zapateros, como son los peluqueros y otras tantas personas que tienen una atención personalizada, nos deja con un sistema previsional deficitario, porque termina siendo que, como no hay un régimen, se favorece la falta de control, porque es difícil controlar Jorge, tantos sistemas. Esto es imposible. compartir un poco este pensamiento con vos y también con Damián. En lo que yo tengo uso de razón, en los años que me dedico en los medios al tema previsional, nunca ha habido una ley que impulse la regulación en la Argentina de los trabajadores independientes, llámense monotributistas o llámense trabajadores autónomos. No, al contrario, los autónomos han sido dejados muy de lado. Nunca se ha actualizado incluso el mínimo que tienen que pagar de ganancia. Esto que digo yo que es una condena pasar de un régimen a otro y estar 3 años, la realidad que ha sido una catástrofe para el autónomo. Y en el caso del régimen del monotributo, tuvo tocada política discrecional de todos los gobiernos, oposición y oficialismo, para cuando convenía hacerle algún cambio esporádico, pero nunca tener algo que tenga continuidad y previsibilidad en el tiempo. Bueno, fíjense, llegamos a enero, hay que recategorizarse, nadie sabe cómo hacerlo, no hay una tabla publicada, depende de un proyecto de ley que se mandó el 31 de diciembre al Congreso, no lo mandó diputados y senadores, lo mandó el Ejecutivo. La verdad que es una falta de respeto. Jorge, ustedes vienen siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con solicitudes, demandas, reclamos, otorgamientos de trámites previsionales que en el 2020, como consecuencia de la pandemia, ha bajado considerablemente el número de otorgamientos. ¿Cómo vislumbran el 2021? ¿Un 2021 mejor en cuanto a este tema? Lamentablemente no, Clara. Lamentablemente lo que vemos es un retroceso. Me parece que vamos en el camino a ir a la década del 80, donde conseguir una jubilación en un largo y penoso trabajo. Y hoy creo que la falta de UDAE funcionando en forma plena, el IPS con un sistema que no funciona y con un esquema directamente de tema cerrado, donde no hay casi atención presencial. Esto es una forma de cerrar el grifo, Clara. Una forma de cerrar el grifo de nuevas prestaciones, porque se ve que las arcas no dan, los recursos no ingresan como se esperaba, y bueno, y hay que cubrir las expectativas de los que ya son jubilados. Entonces una forma de hacerlo es demorar el ingreso de nuevos jubilados. Pero esto no es la verdad. La verdad es que trabando las expedientes y sabiendo que nosotros, los profesionales, somos los que podemos con mayor capacidad hacer más ingresos en cantidad, nos traban a nosotros, nos persiguen, nos Ahora, te hago la última pregunta antes de despedirnos, Jorge. ¿Ustedes, cuando evalúan esta situación, creen que es un problema que trae la pandemia, esto de que de alguna manera hay que restringir los circuitos por el tema de no tanta circulación, los riesgos que corre, o ustedes lo ven por el lado de la falta de recursos?
Yo creo que es una excusa la pandemia. A esta altura ya creo que es una excusa para demorar los trámites previsionales. Porque cuando un trabajo como es el del sistema de previsión social, cuando el servicio de previsión social es esencial, como lo declaró el mismo ANSES, que es un servicio esencial, uno tiene que poner todos los recursos como se ponen en la salud o como se ponen en la seguridad pública. Todo esto hay que seguirlo muy de cerca, hay que ponerle recursos, hay que recapacitar gente, y hoy como vemos que para evitar que la gente esté en la calle se utilizan de todos los recursos humanos, económicos que se tienen al alcance, lo mismo hay que hacer con el ANSES y con todos los regímenes previsionales, hacer un esfuerzo extraordinario, porque justamente los más vulnerables, que son nuestros jubilados y nuestros pensionados, justamente son ellos los que hoy están en mayor riesgo sanitario, pero también en mayor riesgo económico, porque si no pueden acceder a su jubilación, si las prestaciones se demoran, si los juicios se demoran, si se le paga más o menos al voleo y no como corresponde a la ley, si los aportes no llegan a tiempo, si aparece un régimen y no un sistema, esto es una irregularidad que se va a incrementar y se sigue incrementando. ¿Gracias a qué? Y gracias a que tenemos una excusa, pero no podemos seguir usando esta excusa, porque es al contrario. No tiene que Jorge, ser una excusa, tiene que ser una explicación de por qué las cosas funcionan mejor. Jorge Frega, muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio. Buen año. Superviel tiene beneficios especiales para los jubilados. Todos los jueves disfruta de un 50% de ahorro con tu tarjeta Superviel de débito en todas las farmacias y perfumerías del país. Conoce más en superviel.com.ar, Human Banking de Superviel. Mira. Con tu tarjeta Superviel de débito, tenés beneficios pensados para vos, como los jueves de jubilados, con un 50% de ahorro en todas las farmacias y perfumerías del país. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superviel. Tenemos que hablar de una medida que se acaba de conocer en las últimas horas para cuidar la salud y favorecer el proceso de vacunación. PAMI solicitó a las residencias de larga estadía restringir las visitas justamente en estos establecimientos. Para hablar de este tema ya la presentamos, la saludamos a la doctora Mónica Roqué, quien es secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Mónica, buen día. Buenos días, Clara, ¿cómo están? Un gusto tenerte en lo justo y necesario. Una medida oportuna. Sí, totalmente oportuna. Ustedes saben, todos estamos viendo cómo están aumentando los casos y queremos de alguna manera anticiparnos a que volvamos a tener brotes como tuvimos durante el 2021. Así que es muy importante, estamos cerca ya de comenzar la campaña de vacunación. Y para comenzar la campaña de vacunación a las residencias necesitamos entornos cuidados y seguros. Así que desde la Dirección Ejecutiva de PAMI se tomó la medida de restringir las visitas, obviamente las salidas, volver al esquema que teníamos anteriormente, que funcionó muy bien y que nos dio muy buenos resultados, y de esta manera poder cuidar a todas las personas mayores que viven en residencia de larga estadía. Mónica, ¿va a ser un esquema único que se va a establecer y a implementar en todas las residencias de larga estadía del país? Sí, nosotros estamos pidiendo que se restrinjan al máximo las visitas. Todos sabemos que, y que se cuide muchísimo el personal, porque todos sabemos, ya hemos aprendido muchísimo, quien contagia a una persona mayor dentro de la residencia es el que viene de afuera y contagia. Entonces necesitamos de nuevo poder restringir la cantidad de personas que entran y salen a la residencia para cuidar a las personas mayores, y que cuando llegue la vacuna, ya sea para el personal de salud o para el personal o para las personas mayores, haya un entorno cuidado y seguro, porque si hay personas con COVID, si tenemos casos sospechosos, no se puede vacunar. Entonces es muy importante que las personas entiendan que hay que hacer un esfuerzo, que vamos por realmente un camino muy bueno, porque tenemos la vacuna. Entonces hagamos el esfuerzo de restringir un poco, bastante diría, las visitas y el personal que entra. Por supuesto, a las personas mayores le pedimos que no salgan, porque si se contagiaran no se podrían vacunar, o si hubiera algún caso sospechoso tendríamos que limitar la vacunación. Entonces hagamos este esfuerzo de quedarnos
casa, que es la residencia. Mónica, estoy leyendo el número. Hay un total de 568 establecimientos de larga estadía en el país, de los cuales 5 son propios del PAMI y 563 forman parte de la red de prestadores. ¿Cuántos afiliados y afiliadas hay institucionalizados? ¿Cuántos residentes hay en estos establecimientos a nivel nacional? En este momento tenemos 20.000 personas mayores viviendo en esta residencia de larga estadía. Cuando hablamos 5 de gestión propia, porque las directamente dependen de PAMI, y el resto son prestadores, que no dependen solo de PAMI. También esto pedimos la solidaridad de otras personas que viven en la residencia y que no son de PAMI. Nosotros contratamos servicios en cada una de esas residencias, pero no son de exclusividad de PAMI. Así que también te agradezco la oportunidad de pedirles a todos los que viven en la residencia, sean o no sean de PAMI, que tomen todas las precauciones. Sí. Mónica, Damián Dipache te quiere realizar una pregunta. Hola, Mónica. Sí, mi pregunta tenía que ver con, bueno, hoy el frente de batalla lo tiene la sanidad, tiene prioridad en la vacunación. ¿Qué nivel de expectativa tienen para que ese universo sea el que en definitiva tenga la vacuna, sea el próximo, digamos, personal que tenga la vacuna, que se pueda dar la vacuna, ¿no? Todas las expectativas. Está entre los grupos de prioridad empezar por el personal que trabaja en la residencia de larga estadía. Eso lo ha puesto el gobierno nacional como una de las prioridades, así que tenemos absolutamente todas las expectativas. Sabemos quién contagia a las personas mayores en la residencia es fundamentalmente el personal de salud. Si nosotros vacunamos al personal de salud, prácticamente los contagios van a disminuir muchísimo. Entonces, esto es muy importante para cuidar a las personas mayores. Todavía no comenzó ahí, ¿no? No, ahora en una primera etapa personal de salud y en una segunda etapa directamente ya los afiliados. Sí, primero el personal de salud de las residencias, y cuando la ANMAT apruebe la vacuna para aplicarse a personas de 60 años y más, empezaremos con todo el universo, priorizando las de las residencias, pero después continuando con todas las personas afiliadas de PAMI, que también es importante que los que están en su casa tampoco salgan. Digo, este esfuerzo que nosotros estamos planteando hacia adentro de la residencia, lo mismo lo tienen que tomar las personas mayores en su casa. Digo, hay que cuidarse muchísimo. Estamos en el inicio tal vez de una segunda ola, los epidemiólogos lo están planteando de esta manera. Entonces, hicimos muchísimo esfuerzo, la gente se cuidó muchísimo, sobre todo las personas mayores. Ustedes saben que la tasa de contagio de las personas mayores fue muy baja, del 14%. Se han cuidado muchísimo. Y lo que les pedimos es que se sigan cuidando, que se queden en casa. Ya viene la vacuna y esto nos da un camino de muchísima positividad y esperanza. Así que hay que seguirse cuidando. Mónica Roqué, muchísimas gracias. Abrazo, un gusto. Abrazos, gracias a ustedes. Chao. Tenemos que hablar de una medida que fue consulta recurrente, podríamos decir en este último año, 2020, que transitamos pandemia, bueno, sigue la situación difícil y tiene que ver con los créditos ANSES. Recordemos que durante todo el 2020 7 millones de personas habían quedado exceptuadas de pagar las cuotas de los créditos ANSES, que era la gente que venía endeudada, que la pandemia lo sorprendió endeudada con estos créditos. Bueno, a partir del mes de diciembre pasado, esta medida se desarticuló, tuvieron que comenzar a pagar la cuota reprogramada, sin el cobro de intereses, se perdonaron estos intereses que se habían ocasionado. Lo concreto es que en estos últimos días se conoció una información de la continuidad de los créditos ANSES en una primera etapa para jubilados y pensionados. Les contamos cómo viene este tema. A los créditos ANSES pueden acceder tanto jubilados y pensionados contributivos como no contributivos. En el caso de los jubilados y pensionados contributivos, si solicitan el crédito, deben tener cumplidos 90 años al momento de la finalización de la cancelación de este préstamo. Y en el caso de los beneficiarios de pensiones asistenciales, deben tener cumplida una edad de 75 años al momento de la finalización del crédito. La atención.
es presencial, esto que significa que para tramitar y obtener el crédito, deben solicitar un turno en la web del organismo previsional, en este caso ANSES, y ahí se les otorgará un turno para la atención presencial en la UDAI más cercana a su domicilio. Aquellos que son jubilados y pensionados contributivos van a poder pedir un crédito de entre 5.000 y 200.000 pesos. El monto que se autorice depende del ingreso mensual que tiene ese jubilado y pensionado. Y en el caso de las pensiones asistenciales podrán pedir entre 5.000 y 70.000 pesos. En este caso, el monto del préstamo es menor porque las pensiones asistenciales tienen un monto menor mensual a lo que es una jubilación o una pensión contributiva mínima. Se puede pagar en 24, 36, 48 y 60 cuotas y el interés mensual que bajó porque el año pasado, el anterior, porque el año pasado estos créditos no se pagaron, estaban cercanos a los 40 puntos, en este caso 29% de tasa de interés anual. Estas son las características de los créditos que se vienen. Por supuesto, cada vez que en estas últimas horas toqué el tema, dije, ojalá próximamente hablemos de una Argentina donde los jubilados y pensionados no necesiten pedir créditos y si eventualmente los necesitaran, que la tasa de interés de estos créditos fuera cero. No sé si compartís esta reflexión, este pensamiento y este deseo, Damián. Solamente agregar algo, es información clara que la tasa es del 29%, el costo financiero total termina siendo del 35-36%. No se incrementa más del 36% por más que los plazos sean hasta 60 cuotas. En definitiva, bueno, sigue siendo una tasa que va a estar por debajo de inflación, por lo menos por los próximos 2 años, sin ninguna duda. Recordemos que la expectativa de inflación de mercado para este año es del orden del 50%, ¿no? ¿Respuestas a consulta? ¿Cómo no? Empiezo a preguntarte, Damián, acá tengo todo en el celular. Susana Núñez, quiero saber si el impuesto nuevo que rige para las tarjetas de crédito son sobre el total del consumo hecho en el mes o sobre cada compra. Y otra duda, leí que es crédito y débito. Cuando se dice crédito y débito, ¿se refiere a los débitos automáticos o es al uso de la tarjeta de débito solamente? No, Susana, en principio, sobre todos los consumos que tenés con tarjeta de crédito, tenés que residir en la Ciudad de Buenos Aires, porque este impuesto al sello es de 1,2% en la Ciudad de Buenos Aires, y es sobre todos tus consumos con tarjeta de crédito. Lo que te viene el resumen, te va a venir el 1,2% por estar domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires. Missing Barcelona, por lo menos es la dirección a través de la que escribe. A ver, Damián, si me podés aconsejar. Empecé un pequeño negocio de importación, productos ecológicos. Cada 3 meses necesito pesos para volver a comprar. ¿Cómo me conviene ahorrar? Bueno, viste que hubo una restricción esta semana por parte de AFIP, una nueva resolución, que algunos productos no se pueden comprar o se va a limitar la utilización de dólares para las importaciones. En el caso de ella, lo que yo recomiendo es que, como ella va a comprar productos que necesita divisa, la divisa norteamericana, puede acceder a través de una cuenta comitente al dólar MEPO contado con liquidación, que casi está en el mismo nivel del dólar ahorro. Así que considero que te conviene comprar el dólar contado con liquidación y de esa manera preservas el poder adquisitivo de tu reposición futura para cuando tengas que importar. Tengo 2 más, Nica y Man. ¿Qué pasa con los créditos ANSES? Dicen que se pueden renovar, convienen. Bueno, acá lo que les quiero decir es lo siguiente. El monto que se otorga depende del monto mensual del haber jubilatorio, teniendo en cuenta que la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual que tiene el jubilado o pensionado. Si hay personas que ya vienen con un crédito y quieren sacar otro, todo está sujeto a que la cuota del crédito que ya venían pagando más la cuota del nuevo crédito, la sumatoria no exceda el 20% del ingreso mensual que cobran los beneficiarios. Es buena aclaración, porque por ahí alguno está en la última fase de pago de la anterior deuda y quizás va a poder entrar, quizás no con el total, pero con un buen monto, ¿no? Héctor Gastón Carrizo, ¿puedo comprar dólar ahorro con la indemnización para pagar mi primera casa?
Bueno, Héctor, tenés una limitación, que son los $200 mensuales. Para no tener limitación, sugiero que compres en el dólar que es legal, contado con liquidación o dólar MEP, a través de la apertura de una cuenta comitente en tu banco lo podés hacer. No podés comprar con todo eso dólar ahorros, desgraciadamente, pero reitero, en dólar MEP y contado con liquidación está casi al mismo nivel. Bueno, mientras seguimos con Damián Dipache respondiendo a las consultas que nos hacen semana a semana, están viendo en pantalla las fechas de cobro, de pago, de jubilaciones y pensiones. También vamos viendo qué va a pasar con la fe de vida, qué va a pasar con las extracciones y movimientos bancarios gratuitos. Y además nos queremos referir, porque esto está preguntando mucho la gente, esta prórroga del reintegro de 15% de IVA a las compras que hagan los jubilados y pensionados con tarjeta de débito. Acá tenemos una mirada crítica, compartida, los dos. Esta medida se prorroga hasta el 31 de marzo, pero hay que actualizarla, Damián, decididamente. Sí, absolutamente. El tope sigue siendo de 700 pesos, viene acarreando hace 3 años el mismo tope de devolución y siempre tenemos en el consultorio, claro, en lo justo y necesario, muchas críticas respecto del reintegro de esos 700 pesos para aquellos que utilizan el uso de tarjeta de débito para obtener ese 15%. La AFIP se retrasa en la devolución y, por otra parte, parecería ser que 700 pesos no es un beneficio tan grande en términos reales a lo que fue cuando la medida se lanzó en el gobierno de la gestión de Macri, ¿no? Cajeros automáticos, las extracciones, depósitos y consultas serán gratuitas hasta el 31 de marzo del 2021 en los 18.000 puntos bancarios que hay en la Argentina a través de la red Link y Banelco, y también pueden hacer extracciones en los distintos comercios, en los distintos hay 17.500 puntos extrabancarios también en el país para extraer dinero. Damián, Adriana Fernández de Benavides, provincia de Buenos Aires. Hace 5 meses comenzaron a cobrar las facturas de gas natural y hay un ítem que dice diferimiento de pago. En mi caso se me incrementó en más de 1.000 pesos con respecto a las anteriores. Si no hubo aumento, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Llamo al 0800 que dice la factura y nadie me atiende. Recordemos, Clara, y para todos los que le esté pasando lo mismo, que hubo una disposición del gobierno anterior de que el 22% de la factura de invierno se pagaba en el verano. Era el diferimiento de pago de ese 22%, que viene en cuotas. Lo que, si, como no hubo congelamiento de precios en el sistema de factura, lo único que puedo llegar a decirte que o que consumiste mal o te están midiendo mal si te está viniendo mal, un monto mayor. Pero sí es real que hay un diferimiento de pagos, el 22% de tu consumo de invierno que estás teniendo que pagar ahora en el verano. Si te vino mucho más de lo que tenés que viniendo, o te están midiendo mal y hacer el reclamo correspondiente, o consumiste más y evidentemente te van a devolver esa devolución con tu nivel de consumo. Hay más consultas, no sé si podemos seguir respondiendo. Mientras tanto, cuento que el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires sigue sumando nuevos trámites a la modalidad de atención no presencial. Respondemos 2 consultas más. ¿Cómo no? Ana María González te pregunta, Clara, soy jubilada de la provincia del Chaco, mi esposo falleció, inicié los trámites de pensión ANSES. ¿Tengo derecho al PAMI? Pregunta. Sí. Todos los jubilados y pensionados tienen derecho a acceder al PAMI, pero tienen que saber que no por el solo hecho de convertirse en jubilados y pensionados quedan automáticamente afiliados a la obra social, porque hay quienes siguen con su obra social de origen, la que tenían en actividad. Cuando ya está próximo al cobro del primer haber, pueden realizar la afiliación al PAMI. En este tiempo de pandemia, esta afiliación se puede hacer vía remota a través de la página web del organismo, que es www.pami.org.ar. Una más y ya le damos la bienvenida al doctor Adrián Trócoli. Tengo a Dante Maximiliano Romero Alancay, de Escobar. Dice, hola Clara, soy pensionado, quería saber cuánto voy a cobrar en enero. ¿Es pensionado? Bueno, eso depende porque hay 3 tramos de pago, siempre depende del monto que cobran de haber mensual. En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 21.300
1.393 pesos, van a poder cobrar hasta el 23 de enero y a partir de ahí los que tengan haberes superiores a este monto. Es un cronograma establecido que lo pueden encontrar en la página del organismo, en la página de ANSES. Acá estoy leyendo entre el 12 de enero exactamente y el 22 de enero, perdón, me rectifico, entre el 12 y el 22 de enero, los que tengan haberes que no superen los 22.393 pesos y superior a esto entre el 25 y 29. Le damos la bienvenida al doctor Adrián Trócoli para hablar de juicios por reajuste de haberes a jubilados y pensionados. Y en 3 preguntas resumimos todo lo que nos vienen preguntando. ¿Qué sucede cuando una sentencia no beneficia? Si se cobra ganancias, si se retiene ganancias por el retroactivo de sentencia. ¿Cuándo, cómo me entero si tengo un juicio por reajuste de haberes para cobrar? Hola, Adrián, buen día. Hola, Clarita, ¿cómo andan? ¿Son las preguntas más recurrentes cuando se habla de juicios por reajuste de haberes estas? Son las preguntas que sin lugar a dudas llegan al final del juicio y tienen a la gente más preocupada porque uno le dice que ganó el juicio, por ahí pasan un par de años y la ANSES no paga. Digo, estas son las 3 preguntas, si se quiere, hay 4 o 5, están todas asociadas, que tienen que ver con terminé el juicio, ¿cuándo cobro? Sería la mira, pregunta. En este momento yo sé que vos no podés ver la pantalla, por eso yo te cuento. En este momento estamos vos y yo y juicios... lo estás viendo, entonces ahí está. ¿Qué sucede cuando no beneficia? Gracias al director, sí, veo perfecto. Bueno, bárbaro, no lo sabía. Lo arreglaron. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando no beneficia? No beneficia en la jerga, para el que no cobró un juicio y está esperando, suele suceder que uno termina el juicio y la ANSES le manda una notificación, así entre comillas, no beneficia, es lo que figura en el sistema de ANSES. Esto significa que para la ANSES el juicio se hizo al divino botón, la palabra es otra. Dice ANSES, después de liquidarlo, que va a seguir cobrando exactamente lo mismo. Hay 3 causales para esto, lo voy a decir en el orden que se me ocurrió en realidad. Primero, que se haya hecho un juicio que dé un haber mínimo y que ese haber mínimo termine no mejorando por el juicio. Esto sería más o menos así. Alguien, por más que haga un juicio, no mejora su haber y termina cobrando el haber mínimo. Te voy a dar un ejemplo muy malo. Imagínate que el cargo, lo que estuviera cobrando en actividad o lo que estuviera cobrando como jubilado de base antes del juicio fueran 10.000 pesos. Sí. Vamos a decir una pavada. Y a esto te ponen 19.000 pesos de complemento al haber mínimo. Bueno, mejorar los 10.000, por ahí te dejan 18. Uno sigue cobrando 19, que es el haber mínimo. Entonces, el juicio se hizo sin sentido. ¿Por qué se hace un juicio así? Es porque no se calculó al principio o porque la segunda opción, hay alguna clase de error en la sentencia. Y por error en la sentencia no me refiero a que tribunales haya hecho algo mal, necesariamente, a veces sí, a veces se piden malas cosas. Por ejemplo, alguien que fue siempre autónomo, no le pidieron el recálculo, el ajuste autónomo y entonces terminan no mejorándole su situación particular. Le dan un juicio, un resultado genérico que no le mejora porque esa persona tenía AFJP, vamos a usar ejemplo más Adrián, fuerte. ¿qué pasa cuando una persona sabe que tiene sentencia firme? ¿Cómo se entera cuánto cobra y cuándo cobra? Bueno, primero que nada se entera por el abogado, porque nosotros hacemos un seguimiento que a veces se nos puede escapar, vamos a ser claros, porque cada tanto ANSES hace una liquidación un viernes, el lunes la notifica, y en ese lapso no nos la notifica a nosotros, se la notifica al titular. Pero normalmente nosotros lo seguimos y estamos en condiciones de avisarle. Quiero aclarar algo. Cuando no beneficia, me quedó una sola cosita. Para mí mi criterio es sencillo. ANSES siempre calcula mal. A veces ese cálculo de menos son 100 pesos menos de lo que tiene que cobrar, entonces no pasa absolutamente nada, son 2 pesos menos, pero siempre lo calcula mal, y a veces tenés diferencias muy significativas, pero muy significativas. El principal problema está en el tema de topes, porque lo que está asociado es cuándo se notifica es cuánto. Es decir,
qué tengo que cobrar, cómo sé cuándo y cuánto tengo que cobrar. Bueno, esto es parte del control, como decía recién, de lo que sabe el abogado. Nosotros tenemos que tener las herramientas antes de iniciar el juicio para saber cuánto va a dar. Voy a decir un ejemplo un poco burdo, pero a mí me viene a ver alguien, yo hago el cálculo y veo que tiene que cobrar 500 pesos más de lo que está cobrando. Una situación poco común, pero para exagerarlo. No vale la pena, por esa diferencia, sin lugar a dudas, hacer un juicio de 5, 6 y 7 años. Y aclaro algo. Sí. Para mis clientes que me dicen que hace 8, 9 y 10 años que no están cobrando, esos son los juicios que tienen A mí me problemas. parece que es muy importante lo que vos acabas de decir, porque en general la opinión pública cree que todos los juicios por reajuste de haberes que realizan los jubilados beneficia, aunque tengan que esperar 6, 7 u 8 años. Y no, hay un porcentaje de esos juicios que se hacen y desde el minuto 1 no se deberían hacer porque a la larga no van a beneficiar. ¿Un 25% podríamos decir o es muy alto el porcentaje que estoy dando? No, ese es el porcentaje clásico. Hace unos años había bajado un puntito, pero que estadísticamente ANSES decía que el 24%, pero estamos ahí en una cuarta parte. Probablemente haya subido ahora porque aumentaron el error las liquidaciones de ANSES. Esto es un hecho. Entonces, ANSES te dice que más de una cuarta parte de los juicios no da diferencia. Entonces, lo que hay que hacer es sacar el cálculo bien y liquidarlo. Te doy un ejemplo muy tonto. ANSES, Sí. de movida, no te calcula el reajuste de la PBU. Nunca. Por cómo salen las sentencias. Entonces, ANSES no te calcula la PBU y ahí tenés una diferencia por ahí de 6.000 pesos. Prestación básica universal. Adrián, la última pregunta. ¿Retroactivos de sentencias están grabados por impuesto a las ganancias? ¿Tienen la retención del impuesto? Sí y no. Perdón. Qué difícil esto. Qué difícil, sí, no. Esto es fácil. Mirá, esta te la tendría que contestar Damián. La ley dice que están grabados. Ahora, la Corte, todos los jueces, dicen que no. Entonces, si la ANSES paga, vuelvo a mi frase de cabecera, ANSES siempre paga mal. Perdón, para los ANSES que opinen lo contrario, vamos a los hechos, tráigame las carpetas y soy capaz de cambiar de opinión. Llega Pero el momento de cobrar el retroactivo. ¿Qué pasa con ganancias? cuando ANSES paga, que no es la mayoría de las veces, pero sucede después de una demora, cuando ANSES paga, fuera de esta situación de pandemia en donde ANSES se le generaron atrasos significativos. ANSES hasta el año pasado tenía un atraso de 2 años para pagar sentencias. Entonces, cuando ANSES te paga, ANSES te retiene ganancias. Y a veces, no siempre, pero a veces retiene sumas que no corresponden. No te retienen sobre el devengado, sino que te retienen sobre el total. Entonces te encontrás con que uno cobra una sentencia con un 35% menos. Ahora, esto es incluso cuando las sentencias dicen que no hay que pagar ganancias. Uno lo que tiene que hacer es ir a tribunales, es lo que hemos hablado 20 veces, es el proceso de ejecución dentro del juicio. Es una parte muy chiquita del juicio en donde uno le reclama al juez que le paguen la suma correcta, la que corresponde, y por supuesto sin los descuentos. Hay algunas sentencias que incluso dicen que no hay que descontar para PAM. Adrián, no te quiero despedir sin hacerte esta consulta que nos está llegando. Mariana Machiotti, de Coronel Suárez, de provincia de Buenos Aires, dice: mi hijo está separado y sin trabajo y la mamá de mis nietos me quiere hacer un embargo de jubilación o pensión. Quería saber si esto es posible, si está bien económicamente que lo haga. Sí, repetime la relación, perdóname. El hijo está separado, sin trabajo, y la mamá de sus nietos le quiere hacer un embargo a la jubilación de ella por el sostén económico y la cuota alimentaria. ¿Se puede? Esto es fácil. Los abuelos y tíos también, por eso te pedí que me retires. Los abuelos son responsables subsidiariamente por lo que no hagan los padres. Entonces, si yo no le llego a pasar cuota alimentaria a mis hijos, bueno, papá falleció, pero él hubiera sido responsable. Esto es, mi hermana podría ser responsable, porque lo que se habla en el Código Civil es del grupo familiar, no solo el padre. Y si el padre no sé, se fuga del país, desaparece, alguien se tiene que hacer cargo de ese chico y empezamos a ir para arriba. Los abuelos, sin lugar a duda. La verdad es que lo ideal sería que nadie evite el pago de alimentos, pero cuando se da, tampoco puede pensarse en que los abuelos no colaboren
estamos hablando de cuota alimentaria, de que el chico subsista. Sí. Adrián Trócoli, gracias. Cuídate. Por favor, un placer. Saludos a todos. Abrazo. Chao. Quedan más consultas. Sí, yo tomo agüita mientras. Yo mientras hablo de una inconsistencia, Adrián me pedía mi consulta, pero no lo quería interrumpir. Volvemos siempre a lo mismo, Clara. Una cuestión es que los jubilados no deberían pagar ganancias, son pasivos, no están ganando si no están percibiendo aquello que aportaron a lo largo de todo su periodo como activo. Y segundo, que si tenían que haber cobrado más y la justicia reconoce esa deuda que tienen y le pagan la sentencia, ¿cómo van a pagar ganancias sobre las pérdidas y los costos que acarrearon en el pasado, en el presente, ¿no? Ahora, si nos queda tiempo, repetimos lo de los créditos ANSES, a ver qué consultas tenemos. Silvia Pérez te consulta, ¿qué pasa con las rentas vitalicias previsionales? Estoy cobrando 4.000 pesos mensuales por una pensión por fallecimiento de mi marido. ¿Hay alguien en alguno de los 3 poderes del Estado que se ocupe de esto? Y la justicia, cuando la persona reclama, ya hay varios casos con sentencia que sentaron precedente de pedidos de beneficiarios de rentas vitalicias que piden que el Estado al menos les garantice el haber mínimo vigente de jubilación. Son también la parte de la sociedad olvidadas por el sistema previsional, donde se les cambiaron las reglas de juego a esta gente y las han dejado con montos de renta vitalicia como lo que acabas de mencionar. Por el momento, solo el único camino es demandar judicialmente al Estado. Bien, bien, bien. ¿Podemos repetir? Sí, vamos a repetir. Tenemos tiempo, créditos ANSES. Les contamos que la Administración Nacional de Seguridad Social decidió en las últimas horas retomar la adjudicación de créditos ANSES en esta primera etapa para jubilados y pensionados. ¿Con qué alcance? Jubilados y pensionados contributivos pueden pedir hasta 200.000 pesos, pensiones asistenciales hasta 70.000 pesos. Estos montos dependen del haber mensual que cobran los beneficiarios solicitantes. Vamos a decir que la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, que los jubilados y pensionados contributivos deben cumplir con 95 años al momento de finalizar el pago del crédito. Y en el caso de las pensiones asistenciales, beneficiarios tienen que tener cumplidos 75 años a ese momento. Las cuotas 24, 36, 48 y 60 cuotas con un interés anual del 29%. ¿Tenés algo más, Dami? Y nos vamos despidiendo. Muchas preguntas de los préstamos ANSES de los jubilados. Lo único que reitero es que el costo financiero total es del 35 al 36%. Termina siendo un costo financiero total por debajo de la inflación, por lo menos de los próximos 2 años. Y con respecto al tema de los créditos ANSES, recordemos que no se han venido pagando la cuota, no hubo exigencia ni obligación por parte de los 7 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones que estaban endeudados. No se pagaron estas cuotas de enero al mes de noviembre. En el mes de diciembre del año pasado volvió la obligatoriedad, pero sin intereses punitorios. No se están cobrando intereses por todas esas cuotas que no se pagaron. En el caso de nuevos créditos, deben entrar a la página del organismo y solicitar un turno presencial. ¿Qué pasa con aquellos que nos están consultando en este mismo instante, que me están llegando las consultas por el celular, que ya tienen un crédito y quieren pedir uno nuevo? Solo lo pueden pedir si la suma de las cuotas del crédito que están pagando más el nuevo no excede el 20% del ingreso mensual. Sí, esto vale para todos, para jubilados y pensionados contributivos y para pensiones asistenciales. El sorteo de mayores conectados que tan importante es, ¿por qué razón? Porque es gratuito, pero además porque la tecnología está acompañando muy bien a las personas mayores en pandemia. Primer premio, una notebook. Segundo premio, un celular. Tercer premio, una mochila solar. Toda la tecnología adaptada a las personas mayores.
tienen que completar para entrar al sorteo. Antes que nada, deben hacerlo a través de la página web www.facebook.com. Mayores Conectados Argentina. Deben completar nombre y apellido de la persona mayor, el email y el teléfono, y la única condición es que al momento de participar tengan cumplido 60 años y no importa si son jubilados o no. El sorteo se va a realizar el próximo lunes 11 de enero a las 11 de la mañana ante escribano público, y pueden participar justamente en forma presencial a través de www.facebook.com. Si quieren volver a ver Lo Justo y Necesario, lo pueden hacer a www.lojustoynecesario.com.ar, y por supuesto ya nos estamos despidiendo. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía, y los que les digo siempre, cuídense, traten de estar tranquilos. Y gracias por habernos acompañado. Gracias, un placer, Dami. un placer. Gracias a Abrazo. todos por la onda. Buena Gracias semana. a ustedes. Hasta la semana que viene. Chao. Chau. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso, tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.